Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que, a simple vista, podría parecer una simple reunión familiar y de amigos, pero que terminó desatando una serie de revelaciones y, sobre todo, unas respuestas de Demet que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Prepárense porque esto se pone bueno. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras historias. ¡Vamos allá! Imaginen la escena, un fin de semana soleado, el jardín lleno de risas, música suave sonando de fondo, la mesa puesta con deliciosos platillos y, por supuesto, rodeada de las personas más importantes, familia y amigos. Un ambiente perfecto para relajarse, para conectar, para compartir esos momentos que atesoramos en el corazón. Y ahí estaba Demet, disfrutando de esta atmósfera aparentemente tan normal, tan tranquila. Pero lo que nadie sabía es que debajo de esa calma aparente, se estaba gestando algo grande, algo que cambiaría la percepción de muchos sobre ella, y sobre todo, nos dejaría pensando. Porque a veces las personas que consideramos más cercanas, las que creemos conocer a la perfección, guardan facetas que nos sorprenden de la manera más inesperada. Todo comenzó de forma muy casual, como suelen suceder las mejores historias, ¿verdad? Después de una comida deliciosa, de esas que te hacen sentir el calor del hogar, la conversación fluyó con naturalidad. Se comentaban anécdotas divertidas, se recordaban viejos tiempos, se hacían planes a futuro. Y en medio de este torbellino de emociones y recuerdos compartidos, alguien hizo una pregunta, una de esas preguntas que, sin mala intención, pueden abrir una caja de Pandora. La pregunta iba dirigida a Demet, algo sobre sus aspiraciones, sobre sus sueños, tal vez sobre su futuro. Algo que hasta ese momento, ella había respondido de forma general, sin entrar en detalles. Pero ese día, algo fue diferente. Ustedes saben que la vida, a veces, nos presenta encrucijadas, momentos clave donde debemos tomar decisiones, donde debemos definir quiénes somos y qué queremos. Y Demet, en esa reunión, sintió que era uno de esos momentos. Los años de experiencia, las lecciones aprendidas, las vivencias acumuladas, todo eso la había preparado, quizás sin que ella misma lo supiera, para dar un giro inesperado a su discurso. Así que cuando le preguntaron de nuevo, en lugar de la respuesta tibia y genérica de siempre, Demet se enderezó, una chispa peculiar brilló en sus ojos, y comenzó a hablar. Y su voz, que solía ser melodiosa y suave, adquirió una firmeza y una convicción que cautivó a todos los presentes. Lo primero que hizo fue agradecer. Agradeció el cariño, el apoyo, la confianza que siempre había sentido de su familia y amigos. Y esa gratitud, lejos de ser una despedida, fue el preludio de lo que venía. Comenzó a relatar con una claridad asombrosa, cómo había estado reevaluando su camino, sus prioridades. Mencionó que si bien amaba su vida actual, sentía una llamada, una necesidad profunda de explorar otros horizontes, de desafiar sus propios límites. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque sus siguientes palabras fueron un torbellino de ambición, de visión y de una valentía que dejó a todos paralizados. Habló de un proyecto que había estado gestando en secreto, algo que muchos considerarían una locura, pero que para ella representaba la culminación de años de observación, de aprendizaje y de una pasión incontrolable. No se trataba de algo pequeño, de un simple hobby. Estaba hablando de emprender, de crear algo desde cero, algo que tuviera un impacto real, algo que la sacara de su zona de confort de una manera radical. Las miradas se cruzaban, algunos con incredulidad, otros con admiración, pero todos, sin excepción, estaban enganchados. Sus respuestas no fueron evasivas ni tímidas. Fueron directas, detalladas y cargadas de una pasión contagiosa. Describió las etapas de su plan, los desafíos que anticipaba, las estrategias que pensaba seguir. Y lo más impactante fue la forma en que abordó las posibles objeciones. No esperó a que se las hicieran. Las adelantó, las reconoció y explicó con argumentos sólidos porque estaba convencida de que su visión era viable, e incluso, revolucionaria. Por ejemplo, al hablar de la inversión inicial, en lugar de mencionar la necesidad de ayuda externa o préstamos, explicó cómo había estado ahorrando de forma metódica, cómo había reestructurado sus finanzas personales para poder financiar la primera fase de su proyecto. Y no solo eso, sino que también habló de un plan de negocio que había desarrollado,
de estudios de mercado que había realizado, de contactos que había establecido. Es decir, no era una fantasía, era un plan de acción, un camino cuidado. Samente trazado. Y cuando alguien con la mejor de las intenciones le sugirió empezar de forma más modesta, o probar en un nicho más pequeño, Demet sonrió, una sonrisa que transmitía seguridad, y respondió algo así como: entiendo la prudencia, pero mi intuición y mi análisis me dicen que este es el momento de apostar fuerte. He pasado demasiado tiempo observando y aprendiendo, y ahora siento la energía y la claridad para dar el salto que realmente anhelo. Esa respuesta demostró que no era una impulsiva, sino alguien que había reflexionado profundamente sobre sus decisiones. Lo más fascinante fue ver la reacción de la familia y amigos. Al principio hubo murmullos, miradas de sorpresa, quizás un poco de preocupación velada. Pero a medida que Demet se desgranaba, con tanta convicción y claridad, la incredulidad fue dando paso a la admiración. Sus palabras resonaban, inspiraban. Vieron en ella no solo a la persona que conocían, sino a una líder nata, a una emprendedora nata. Hubo un momento particularmente conmovedor en el que uno de sus padres, visiblemente emocionado, le preguntó cómo estaba segura de que esto era lo correcto, si no tenía miedo. Y Demet, con esa misma serenidad que la caracterizaba, respondió: claro que hay miedo, papá. El miedo es la señal de que estamos saliendo de nuestra zona de confort, de que estamos a punto de hacer algo importante. Pero el miedo no me paraliza. Me impulsa. Me recuerda por qué estoy haciendo esto, y la determinación para superar cualquier obstáculo. Esa honestidad, esa vulnerabilidad mezclada con fortaleza, fue lo que realmente los conquistó. No solo habló de la parte financiera o de la estrategia. También compartió la visión a largo plazo. Habló de cómo quería que su proyecto beneficiara a otros, de cómo quería crear empleo, de cómo quería dejar una huella positiva. Esto demostró que su ambición no era puramente egoísta, sino que estaba arraigada en un deseo de contribuir, de construir algo significativo para la sociedad. La conversación se alargó y cada pregunta que le hacían recibía una respuesta detallada, inteligente y llena de convicción. Demostró un conocimiento profundo del sector al que se quería dedicar, de las tendencias del mercado, de los competidores. Era evidente que no se trataba de una decisión tomada a la ligera. Había investigado, había planeado, había visualizado. Y al final de esa conversación, el ambiente había cambiado. Ya no era solo una reunión social. Se había convertido en una sesión de inspiración. Los rostros de los presentes reflejaban una nueva imagen de Demet, una imagen más poderosa, más audaz, más visionaria. Y las preguntas que habían comenzado con cautela, terminaron siendo de apoyo, de ofrecimiento de ayuda, de querer formar parte de su aventura. Este episodio nos enseña varias cosas importantes. Primero, que a menudo subestimamos la capacidad y la determinación de las personas que tenemos cerca. Demet para muchos era la persona de siempre, la amiga leal, la hija cariñosa, la hermana atenta. Nadie imaginaba que dentro de ella existía esta fuerza emprendedora, esta visión de futuro tan clara y audaz. Segundo, nos demuestra que nunca es tarde para reinventarse, para perseguir nuestros sueños, por muy grandes o intimidantes que parezcan. Demet no esperó a que las circunstancias fueran perfectas. Creó sus propias circunstancias, se preparó y cuando sintió que era el momento, dio el paso. Y tercero, y quizás lo más valioso, es la importancia de la comunicación honesta y apasionada. Demet, al compartir sus planes de esta manera tan abierta y detallada, no solo obtuvo el apoyo de sus seres queridos, sino que también los inspiró a ellos a reflexionar sobre sus propias vidas, sobre sus propios sueños. Así que la próxima vez que estén en una reunión familiar o con amigos, presten atención. Escuchen no solo las palabras, sino también las intenciones, las pasiones que a veces se esconden detrás de una sonrisa o de una respuesta sencilla. Porque como hemos visto con Demet, las personas que más cerca tenemos pueden ser las que más nos sorprendan, las que más nos inspiren, y las que nos demuestren que los límites están, en muchos casos, solo en nuestra propia mente. En resumen, hemos explorado cómo una reunión aparentemente común se convirtió en un escenario de revelaciones impresionantes gracias a las respuestas de Demet. Vimos cómo su convicción, su plan detallado y su pasión desbordante cambiaron la percepción de todos los presentes sobre sus aspiraciones y su futuro. Aprendimos sobre la importancia de la valentía para perseguir nuestros sueños y la sorpresa que podemos encontrar en las personas que creíamos conocer a la perfección.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta historia. Espero de verdad que les haya gustado, que les haya inspirado y que les haya dejado pensando. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Alguna vez han sido testigos de una revelación similar? ¿Han tenido momentos en los que alguien cercano los ha sorprendido de esta manera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se inspiren, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!